Tras estas declaraciones, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que su país va a responder de la misma manera que lo haga el gobierno de Donald Trump. Da Silva pidió respeto para ambos países y confió en que la relación con los Estados Unidos, con Donald Trump al frente, irá mejorando poco a poco. Y respecto al tema migratorio, este jueves un portavoz de la patrulla fronteriza aseguró que México prohibió a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo cuando un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que transportaba cerca de 80 migrantes guatemaltecos, pudiera aterrizar en nuestro territorio. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación rechazó esta versión y señaló que ninguna autoridad del país vecino solicitó los permisos correspondientes para la llegada a territorio nacional de esta aeronave. Y por cierto, desde su regreso a la Casa Blanca, a la fecha, el gobierno de Donald Trump ha deportado a cerca de 6,000 personas. Esto como parte de sus políticas para frenar la migración en el territorio estadounidense. Esta es la información. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a México han sido deportadas casi 6,000 personas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este 30 de enero. Desde Palacio Nacional, la primera mandataria aseguró que en ninguno de los casos han llegado con esposas en las muñecas. En todos los casos, cuando llegan a México, llegan sin esposa, sin ningún elemento. Cuando llegan, se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Los deportados llegan principalmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, donde se han denunciado casos de violación de derechos humanos en el proceso de repatriación. Tenemos de estos días 2 casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota que hablan de violación a sus derechos humanos. ¿Qué se hace en ese momento? Tanto la queja por parte de Relaciones Exteriores a la organización, a CBP en Estados Unidos, y una denuncia en Estados Unidos para que se revise el caso. En la conferencia matutina, la presidenta aprovechó para mostrar la carta que Relaciones Exteriores le envió a Google en el caso del nombre del Golfo de México. Citó una convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, adoptada en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, en 1982. Resulta imprescindible hacer de su conocimiento que, tomando en consideración que el Golfo de México abarca zonas marinas de 3 países, México, Cuba y Estados Unidos, el caso del decreto solo podría corresponder a las 12 millas náuticas a partir de las líneas de costa de los Estados Unidos de América. En sus órdenes ejecutivas, Donald Trump planteó cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. En tanto, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, aseguró que la propuesta de Donald Trump de comprar a Groenlandia no es una broma. Rubio advirtió que el objetivo de Trump no es adquirir las tierras por el simple hecho de tenerlas, sino de impulsar el interés nacional y económico de los Estados Unidos. Estamos a unas horas de que los Estados Unidos impongan aranceles a México de 25% de cualquier porcentaje. Esa es la amenaza de Donald Trump y su gabinete. ¿Se hará realidad o no? En el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no cree que sea viable que Estados Unidos imponga estos aranceles de forma unilateral, porque no es un acuerdo. El tema comercial con México, el TEMEC, este acuerdo con México, Canadá, Estados Unidos, prácticamente se rompería con la imposición unilateral de aranceles como lo está amenazando Estados Unidos. Si sucede o no, ese será un asunto que comenzaremos a ver a partir del fin de semana, cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan los inversionistas a una imposición de aranceles que haría un gran problema para las cadenas de valor de producción de México, Estados Unidos, y por supuesto generaría un problema también para la economía mexicana en temas de inflación. Los productos serían más caros si México también le impone aranceles del mismo porcentaje que imponga Estados Unidos a México en productos clave y en sectores que más le importan a los Estados Unidos. Es decir, una guerra comercial generaría grandes problemas económicos para los dos países. En el caso
de México y de Estados Unidos, bueno, pues generaría inflación, temas de empleo, temas de bajo crecimiento económico y puede generar, además de todo, una crisis económica, una recesión económica si hay la imposición de aranceles. En el gobierno mexicano, ya les decía, tanto la presidenta de México como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, están confiados en que el gobierno de Estados Unidos no tomará esa decisión tan pronto como mañana, porque la amenaza es el 1 de febrero. Se impondrán aranceles a ciertos productos. Está evaluando, según dijo ayer Donald Trump a los medios, si incluye el tema petrolero. México depende todavía por lo menos en el 13% del presupuesto federal, de cómo se financian los programas sociales, los proyectos de infraestructura, el pago de la deuda y todo lo que tiene que ver con el presupuesto federal. En 13% depende de los ingresos petroleros que le vendemos a los Estados Unidos. Por más que se hable de la autosuficiencia energética y de que México quiere dejar de vender petróleo para refinarlo en nuestro país y se produzcan así las gasolinas, también dejar de depender de las gasolinas que nos vende Estados Unidos, pues no ha sido una realidad. Seguimos vendiéndole mucho petróleo a los Estados Unidos y si Donald Trump decide ponerle un arancel de 5, 10 o 25%, generaría un gran problema para las finanzas públicas de México. Hay confianza en el gobierno federal y de la propia embajada de los Estados Unidos en nuestro país de que no va a suceder esta imposición de aranceles, o por lo menos no de esta forma tan radical como la ha propuesto Donald Trump, es decir, que a partir de mañana ya comience a funcionar un impuesto, que es el tema de los aranceles comerciales, y que se retrase, que haya una negociación, porque además sobre la mesa no están los asuntos del TEMEC, los asuntos en temas laborales, energéticos, de glifosato, de maíz transgénico, que están en controversias con respecto a Estados Unidos y a Canadá. No tiene que ver estrictamente con los asuntos comerciales, sino con otros temas de la relación bilateral, el asunto migratorio, el asunto de seguridad fronteriza, el tema del fentanilo y el tráfico de drogas. Todo esto es lo que Donald Trump y su gobierno quieren negociar con México y con Canadá antes de imponerle aranceles, pero ayer Donald Trump pues consideró que es lo mejor para su país imponerle aranceles a sus dos principales socios comerciales, México y Canadá, de 25%. ¿Será una realidad o buscará la negociación Donald Trump antes de entrar a una guerra comercial? Porque eso es lo que sucedería si de forma unilateral Estados Unidos decide imponer aranceles a México. México tendrá que responder y ya ha dicho el gobierno mexicano que tiene una estrategia de respuesta de imposición de aranceles a los productos que importamos de los Estados Unidos, pero generaría todo esto un gran conflicto comercial. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en la reunión, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar más de este tema, para explicar cómo va la relación con los Estados Unidos y qué tipo de negociaciones se están haciendo de forma más privada con los Estados Unidos para evitar que mañana haya la imposición de aranceles, y esto generará pues una gran expectativa con respecto a los mercados, los inversionistas. ¿Qué va a suceder con el peso, por ejemplo, el tipo de cambio, si es que Donald Trump efectivamente nos pone aranceles? Ya lo veremos y lo estaremos platicando aquí el lunes.